Deberías haber aprendido cuándo callarte la boca. El café se quedó en silencio mientras la bota de Jaime Pelayo impactaba contra el costado de Ruth Castillo. El golpe la envió contra una mesa. Las tazas de café explotaron por el suelo como metralla. Las sillas chirriaron. Alguien gritó. Un niño empezó a llorar. Ruth golpeó el suelo con fuerza, el dolor irradiando por sus costillas. Jaime se cernió sobre ella, el pecho jadeando, el rostro retorcido de satisfacción. Pensó que había ganado. Pensó que finalmente la había puesto en su lugar. Los otros clientes miraban horrorizados y paralizados, algunos con teléfonos levantados, la mayoría demasiado conmocionados para moverse. Pero Ruth no se quedó en el suelo. Se levantó, temblorosa pero erguida, con la mirada fija en él. «No tienes derecho a tocarme», dijo entre el dolor. Jaime se rió. «¿Quién me va a detener? ¿Tú?». Fue entonces cuando las puertas se abrieron. El hombre que entró vestía un traje negro visible a lo largo de su cuello y manos. Se movía con la clase de calma que hace que las habitaciones se queden en silencio. Dos hombres lo siguieron, escaneando el espacio con precisión profesional. La charla casual se extinguió. Los cubiertos dejaron de tintinear. Los clientes que habían estado filmando la humillación de Ruth ahora bajaron sus teléfonos. La confusión reemplazó su conmoción. La mujer a la que habían pateado hacía unos momentos de repente se veía diferente, protegida, peligrosa. Si esta historia te atrapó, asegúrate de presionar el botón de suscribir para no perderte lo que viene. Tengo otra historia inolvidable que saldrá mañana. Y mientras estás aquí, salta a los comentarios y dime desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos a ello. 3 semanas antes, Ruth Castillo entró en el Café El Río esa mañana de la misma manera que lo había hecho durante 2 años. Preparada, profesional, se ató el delantal con práctica destreza, asintió al cocinero a través de la ventana y comenzó su rutina de apertura, llenando dispensadores de azúcar, revisando menús, preparando la primera cafetera que llenaría el aire con su oscuro y familiar confort. Tenía una piel morena cálida, cabello rizado oscuro que mantenía recogido en un pulcro moño y el tipo de presencia serena que hacía que los clientes se sintieran inmediatamente a gusto. Era buena en su trabajo, mejor que buena. Los clientes habituales pedían su sección. Los turistas dejaban propinas generosas con notas amables. Recordaba los pedidos, los nombres, las preferencias. Era respetada, pero el respeto, estaba aprendiendo, no significaba nada para ciertos tipos de hombres. Jaime Pelayo entró a las 10:47 a.m., al igual que lo había hecho todos los días durante las últimas 2 semanas. Estatura promedio, ropa casual, jeans y una chaqueta oscura que vestía como armadura. No había nada notable en él excepto la forma en que la miraba, como si ella ya fuera suya, solo esperando darse cuenta. «Buenos días, hermosa», dijo, deslizándose en una cabina de su sección. Ruth se acercó con su libreta, con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Qué le puedo ofrecer?» Tu número sería un buen comienzo. Había escuchado cosas peores. Había desviado cosas peores. «Le traeré café mientras decide qué comer», dijo con voz tranquila, dándose la vuelta. Sus manos se dispararon, los dedos rodeando su muñeca. No lo suficientemente fuerte como para lastimar, pero sí lo suficiente para detenerla. «Te estoy hablando». Ruth miró su mano, luego su rostro. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus ojos estaban fijos. «Suéltame». Lo hizo, levantando ambas manos en una simulada rendición, sonriendo como si todo fuera un juego. «Relájate, solo estoy siendo amigable». «Entonces, sea amigable ordenando del menú». Se alejó, el corazón latiéndole, pero sus manos no temblaron mientras le servía el café. Ya había tratado con hombres como este antes. Por lo general, se aburrían y seguían adelante. Jaime no siguió adelante. Regresó al día siguiente y al día siguiente. Cada vez empujaba un poco más lejos. «Te verías mejor si sonrieras más. Una mujer como tú no debería trabajar aquí. Deberías dejar que alguien te cuide.
Actúas como si fueras mejor que todos. No lo eres. Ruth lo rechazaba cada vez. No estoy interesada. Por favor, deténgase. Esto es inapropiado. Sus compañeros de trabajo lo notaron. Jimena, la otra mesera, la apartó una tarde. Este tipo te ha estado mirando durante 20 minutos, ella susurró. ¿Quieres que le diga a Miguel que lo eche? Ruth miró. Jaime estaba sentado en su cabina habitual, el café intacto, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Aún no ha hecho nada punible, dijo Ruth en voz baja. Solo mantente alerta, pero esto escaló. Una tarde, después de que su turno terminara a las 9 p.m., Ruth salió al estacionamiento. El aire estaba fresco, las farolas proyectaban largas sombras. Se ajustó más la chaqueta y se dirigió a la parada del autobús. Pasos resonaron detrás de ella. Se dio la vuelta. Jaime estaba a 6 metros de distancia, con las manos en los bolsillos, sonriendo. «Oye», gritó. «Espera». El pulso de Ruth se disparó. Siguió caminando, ahora más rápido. Dije, «Espera». Ella dio la vuelta bajo una farola, con las llaves entre los dedos como le habían enseñado. «Deja de seguirme». Jaime se rió. Realmente se rió como si ella hubiera contado un chiste. «Relájate. Solo quería asegurarme de que llegaras a casa a salvo. Es peligroso aquí afuera para una mujer sola». «Estoy bien. Vete ahora». Él dio un paso más cerca. «Sabes, serías mucho más bonita si no fueras tan tensa todo el tiempo. Voy a llamar a la policía». Ella sacó su teléfono. Jaime levantó las manos, retrocediendo con esa misma sonrisa exasperante. «Está bien, está bien. Dios, ya ni siquiera se puede ser amable». Él regresó al estacionamiento del café, silbando. Ruth se quedó allí durante 5 minutos completos, observando hasta que su coche se fue. Solo entonces sus manos empezaron a temblar. A la mañana siguiente, se lo informó a su gerente, Pablo, un hombre de mediana edad que había sido dueño del café durante 15 años y se enorgullecía de dirigir un establecimiento familiar. «¿Te amenazó?», preguntó Pablo, apenas levantando la vista de las hojas de inventario. «Me siguió, me espera afuera, no acepta un no por respuesta». «¿Pero te amenazó?». Ruth lo miró fijamente. «Me está acosando». Pablo suspiró. «Mira, Ruth, lo entiendo. Algunos chicos no saben cuándo parar, pero él es un cliente que paga, y a menos que realmente haga algo, no puedo simplemente prohibirle la entrada. Intenta ignorarlo. Probablemente se aburrirá». Ruth sintió algo frío asentarse en su pecho. «Entonces, ¿solo tengo que esperar hasta que se ponga peor?». Estoy seguro de que no llegará a eso. Llegó a eso. Jaime no se aburrió, empeoró. La mañana después de la conversación de Ruth con Pablo, Jaime entró en el café a las 10:47 a.m., exactamente como un reloj, como una rutina, como si ya hubiera reclamado una parte de su día que ella no podía recuperar. Pero algo había cambiado en su comportamiento. La sonrisa juguetona había desaparecido, reemplazada por algo más frío, más deliberado. Eligió la mesa 7, la sección de Ruth, siempre la sección de Ruth. Ella se acercó con el café, su máscara profesional firmemente puesta, pero su estómago se retorcía de inquietud. «Buenos días. ¿Qué le puedo...?» «Te quejaste de mí». Su voz era plana, acusatoria. La mano de Ruth se apretó en la cafetera. «No sé de qué habla». «No me mientas». Él se recostó, con los brazos cruzados, estudiándola como si fuera un problema que necesitaba resolver. «Le dijiste a tu jefe que te estaba molestando. Me hiciste parecer un tipo raro». «Lo eres», pensó ella, pero no lo dijo. «Simplemente mencioné que preferiría interacciones profesionales con todos los clientes», dijo Ruth con cuidado. «Ahora, ¿le gustaría ordenar algo?». La mandíbula de Jaime se tensó. Por un momento, pensó que podría explotar. En cambio, sonrió una sonrisa fina y peligrosa que no le llegaba a los ojos. «Panqueques, y que no falte el café. Voy a estar aquí un rato». Permaneció durante 3 horas. No comió los panqueques. Solo se sentó allí, con el teléfono en la mano, de vez en cuando levantando la vista para asegurarse de que Ruth supiera que la estaba observando. Cuando otros clientes necesitaban su atención,
Sus ojos la seguían por la habitación. Cuando ella se rió de algo que había dicho un habitual, su expresión se oscureció. Jimena lo notó. Ella siempre lo notaba. Todavía está aquí, susurró durante un momento de calma. Ambas estaban de pie junto a la estación de café. Esto es una locura, Ruth. Ha estado con la misma taza durante 2 horas. Lo sé. Necesitas decirle a alguien. Llama a la policía. Presenta una denuncia. Algo. Ruth ya lo había considerado. Ya había reproducido esa conversación en su cabeza. Oficial, hay un hombre que viene a mi trabajo todos los días y me mira. No, no me ha amenazado. No, no me ha tocado. Bueno, una vez, pero le dije que parara y lo hizo. Sí, sé que no parece mucho, pero... ¿Pero qué? Pero la hace sentir incómoda, pero sus instintos gritan. Pero ella sabe que esto va a un lugar oscuro. ¿Y qué digo? Preguntó Ruth en voz baja. Que un cliente me está incomodando, que te está acosando, no está rompiendo ninguna ley al sentarse en un café. Todavía no, musitó Jimena. La palabra flotó entre ellas como una premonición. El patrón continuó. Todos los días, a la misma hora, en la misma mesa. Jaime empezó a pedir a Ruth específicamente. Si otra mesera se acercaba, él la apartaba. Quiero que Ruth tome mi pedido. Ruth sabe cómo me gusta el café. Ruth y yo nos entendemos. No tenían ningún entendimiento. No tenían nada más que el creciente temor de ella y el creciente derecho de él. Comenzó a programar sus visitas para que coincidieran con los cambios de turno. Observándola llegar, observándola irse, conocía su horario mejor que algunos de sus compañeros de trabajo. Cuando intentó cambiar de turno, de alguna manera lo supo y se ajustó en consecuencia. Los comentarios también evolucionaron. Pareces cansada. Deberías dejar que alguien te cuide. Sabes, no siempre podrás ignorarme. Soy un hombre paciente, Ruth. Muy paciente. La forma en que decía su nombre le ponía la piel de gallina. Otros clientes empezaron a notarlo. La señora Alicia, una clienta habitual que venía todos los martes por su té Earl Grey y bollos de arándanos, apartó a Ruth una tarde. Ese hombre en la esquina, dijo en voz baja mirando a Jaime, te ha estado observando durante 1 hora. ¿Debería llamar a alguien? Ruth apreció la preocupación. Pero, ¿qué podía hacer alguien? Él estaba sentado tranquilamente bebiendo café, sin romper ninguna regla. Estoy bien, dijo ella, no del todo convencida. Pero gracias, señora Alicia. Le apretó la mano. Tenga cuidado, querida. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche. El turno de Ruth terminaba a las 8:00 p.m. Había empezado a pedirle a Jimena que la acompañara a la parada del autobús, una pequeña humillación que le oprimía el pecho, necesitando protección solo para hacer su trabajo, para existir en el mundo. Pero Jimena había llamado para decir que estaba enferma. Ruth estaba en la sala de descanso del café, mirando su teléfono, sopesando sus opciones. Podía pedir un Uber, caro pero más seguro. Podía preguntarle a Miguel, el cocinero, pero tenía que cerrar la cocina. Podía llamar a Máximo, pero ya le había minimizado la situación una vez, y admitir lo mal que se había puesto era como un fracaso. Decidió el Uber, salió por la entrada trasera, con el teléfono en la mano, esperando su viaje. El estacionamiento estaba bien iluminado, la calle lo suficientemente concurrida. Estaría bien. Entonces lo oyó, el rasguño de un zapato en el pavimento. Ruth se giró. Jaime estaba a 4.5 metros de distancia, recargado en su coche, un sedán oscuro que no había notado cuando llegó esa mañana. ¿Te vas sin decir adiós?, preguntó, y cada instinto de supervivencia que poseía Ruth comenzó a gritar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Suficiente. Él se alejó del coche, dando un paso más cerca. Me has estado evitando. Estoy en el trabajo. Evito a todos por igual. No hagas eso. No actúes como si yo fuera cualquiera. Otro paso. He sido paciente contigo. Respetuoso. Vengo todos los días. Doy buenas propinas. Espero mi turno. Y me tratas como si no fuera nada. Las manos de Ruth se apretaron sobre su teléfono. Jaime, necesito que entiendas algo. No estoy interesada en ti. Nunca he estado interesada en ti. Eso no va a cambiar.
Su rostro se oscureció. ¿Crees que eres demasiado buena para mí? Creo que no tenemos nada en común. Y creo que necesitas aceptar eso. Tú no decides esto. Las palabras la golpearon como una bofetada. De hecho, dijo Ruth, con la voz temblorosa pero firme. Sí, así es exactamente cómo funciona esto. Jaime dio otro paso, acortando la distancia entre ellos a menos de 3 metros. Vas a lamentar la forma en que me has tratado. El Uber de Ruth entró en el estacionamiento. Sus faros cruzaron por encima de ellos. Aléjate de mí, dijo ella retrocediendo hacia el coche. Si te acercas a mí de nuevo, presentaré una orden de restricción. Se subió al Uber, cerró la puerta con llave y miró por la ventana como Jaime se quedaba allí, con las manos apretadas a los costados, observándola alejarse. Esa noche, Ruth le contó todo a Máximo. Las manos de Ruth todavía temblaban cuando entró por la puerta del apartamento que compartía con Máximo de Santis. Era un lugar modesto. Nada que llamara la atención, nada que gritara riqueza o poder. Solo un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo con buena iluminación y vecinos que no se metían en lo ajeno. Exactamente el tipo de lugar donde una mesera de café y su prometido podían vivir vidas normales. Excepto que Máximo de Santis nunca había vivido una vida normal. Él estaba en la cocina cuando ella entró, con las mangas remangadas, las manos cubiertas de harina. El olor a pasta fresca llenaba el aire. Fettuccine casero, su favorito. Levantó la vista cuando oyó sus llaves y su expresión cambió de inmediato. ¿Qué pasó? Ruth dejó su bolso, tratando de recomponerse. Nada, solo un turno largo. Máximo se secó las manos con una toalla, estudiándola con esos ojos oscuros y serenos que no pasaban nada por alto. Tenía rasgos afilados, una mandíbula fuerte marcada con unos días de barba y tatuajes intrincados que subían por su cuello y desaparecían bajo su cuello. Restos de un mundo en el que había nacido, no elegido. Ruth, solo su nombre, tranquilo, paciente, invitando a la verdad. Ella se derrumbó. Me estaba esperando en el estacionamiento. Máximo se quedó muy quieto, el tipo de quietud que precede a las tormentas. Jaime, ese cliente del que te hablé. Ruth se movió hacia la encimera de la cocina, necesitando algo sólido bajo sus manos. Ha estado allí todos los días durante 3 semanas. Hoy esperó afuera después de mi turno. Dijo que... Dijo que lamentaría la forma en que lo había estado tratando. ¿Te tocó? No, pero Máximo, él conoce mi horario. Sabe cuándo llego, cuándo me voy. Siempre está allí, siempre observando, y nadie hará nada porque técnicamente no ha hecho nada ilegal. Máximo cruzó la cocina en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. Ella apoyó la cara en su pecho, inhalando su familiar aroma a sándalo y seguridad. Yo puedo encargarme de esto, dijo él en voz baja. No quiero que te encargues, quiero encargarme yo misma. Ruth se apartó para mirarlo. Presenté una queja verbal con Pablo. Le dije directamente a Jaime que me dejara en paz. Documenté todo. Estoy haciendo esto de la manera correcta. La manera correcta no está funcionando. Todavía no. Pero si te dejo arreglarlo a tu manera, ¿qué dice eso? ¿Que no puedo defenderme? ¿Que necesito esconderme detrás de ti? Máximo le tomó el rostro con ambas manos, sus pulgares rozando sus pómulos. Dice que estás protegida. No hay vergüenza en eso. La hay cuando intento ser una persona normal, viviendo una vida normal. Se le quebró la voz. Dejé mi vida anterior por una razón, Máximo. Dejé el caos, la violencia, el constante mirar por encima del hombro. Me convertí en mesera porque quería algo simple, algo mío. Y ahora este hombre me está quitando eso. Y si intervienes, entonces todos saben con quién estás. Ruth asintió. Habían sido cuidadosos durante 2 años. Habían sido tan cuidadosos. Máximo mantenía su mundo separado del de ella, sus negocios, fuera lo que fuera. Ella sabía que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Nunca tocaba su hogar, nunca tocaba su lugar de trabajo. Él era solo su prometido, un hombre que trabajaba en seguridad privada,
alguien lo suficientemente respetable como para no levantar sospechas. Pero Ruth no era ingenua. Había visto la forma en que los hombres se enderezaban cuando Máximo entraba en una habitación. Había notado cómo los gerentes de restaurantes de repente encontraban mejores mesas cuando él hacía reservaciones. Había visto a extraños ofrecer asentimientos respetuosos a un hombre que nunca habían conocido. El reconocimiento titilaba en sus ojos por algo que ella no podía ver. Máximo de Santis era alguien, y ese alguien venía con consecuencias. Solo necesito un poco más de tiempo, dijo Ruth. Voy a presentar una denuncia policial mañana. Crear un rastro en papel. Si escala, cuando escale. Si escala, entonces lo haremos a mi manera, pero por favor, déjame intentarlo primero a la mía. Máximo se quedó en silencio por un largo momento, con la mandíbula apretada, claramente luchando contra cada instinto que le decía que acabara con esa amenaza de inmediato. Finalmente, asintió. Una semana. Si se te acerca de nuevo, si tan solo te mira de mala manera, lo haremos a mi manera. ¿Trato? Le besó la frente, luego los labios, suave pero posesivo. No estás sola en esto, murmuró contra su boca. Nunca tienes que estar sola en esto. Lo sé, pero una parte de ella necesitaba demostrar que podía hacerlo. Esa noche, comieron pasta en la pequeña mesa de la cocina, y Máximo le contó cómo había sido su día de la manera cuidadosamente editada que siempre lo hacía. Tuve una reunión en la ciudad, larga, aburrida, demasiados hombres con opiniones y no suficientes soluciones. Suena frustrante. Lo fue, dijo él. Enrolló el fettuccini con el tenedor, pero no dejaba de pensar en volver a casa contigo, y eso hizo que el resto fuera soportable. Ruth sonrió a pesar de todo. Conversador hábil, conversador sincero. Lavaron los platos juntos, moviéndose el uno alrededor del otro con la facilidad practicada de dos personas que habían aprendido los ritmos del otro. Máximo lavaba, Ruth secaba. Él le contó una historia sobre uno de sus hombres, Lucas, quien aparentemente se había quedado 3 veces fuera de su coche en un solo día, y ella se rió hasta que le dolió el costado. Por unas horas, Jaime Pelayo no existió, pero más tarde, cuando estaban en la cama y la respiración de Máximo se había vuelto más profunda al dormir, Ruth yacía despierta, mirando el techo. Decía en serio lo que había dicho. Quería manejar esto ella misma. Pero una pequeña parte asustada de ella se preguntó si estaba siendo terca o inteligente. Si insistir en la independencia era fortaleza o insensatez. Jaime no iba a parar. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. Hombres como él nunca paraban hasta que algo los obligaba. Y la pregunta que la mantenía despierta, la que le revolvía el estómago como veneno era, ¿qué se necesitaría? ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Cuánto tendría que soportar antes de que el mundo decidiera que su miedo estaba justificado? Se dio la vuelta observando a Máximo dormir. Incluso en el descanso había algo enrollado en él, listo, alerta, peligroso cuando era necesario. Una vez le había preguntado, al principio de su relación, si su mundo la asustaba. No, había respondido ella honestamente. Los hombres que fingen ser buenos dan más miedo que los que son honestos con lo que son. Máximo había sido honesto desde el principio. Le había dicho que no podía darle una vida sencilla, aunque lo intentara. Le había dicho que amarlo conllevaba riesgos, complicaciones, con un objetivo que ella llevaba solo por estar a su lado. Ella lo había elegido de todos modos. Y mañana presentaría esa denuncia policial. Haría todo bien, todo según las reglas. Pero si llegara el momento, si Jaime presionara demasiado, Ruth sabía exactamente quién estaría esperando. Ruth presentó la denuncia policial la mañana del viernes antes de su turno. La oficial Hernández escuchó atentamente, tomó notas y le dio la misma respuesta que ella esperaba. A menos que la amenace directamente o viole una orden de restricción, no hay mucho que podamos hacer. Pero esto crea un registro. Si escala, regrese. Cuando escale, pensó Ruth, recordando las palabras de Máximo. Guardó el número del informe en su bolso como un talismán y se dirigió al trabajo. El turno de la mañana transcurrió en silencio. Jaime no se presentó a su hora habitual.
Al mediodía, Ruth casi se había convencido de que su confrontación en el estacionamiento finalmente había funcionado, que él se había dado cuenta de que hablaba en serio y había decidido seguir adelante. Debería haberlo sabido. A las 2:15 p.m., durante la calma de la tarde, cuando el café estaba medio vacío y somnoliento, con la calma posterior al almuerzo, la puerta se abrió. Jaime entró. Pero este no era el Jaime que usualmente venía sonriendo, persistente, jugando al encanto. Este Jaime tenía la furia escrita en su rostro como un titular. Su mandíbula estaba apretada, sus movimientos bruscos, sus ojos fijos en Ruth con una intensidad que le heló la sangre. Jimena se dio cuenta de inmediato. Ruth, lo veo. Cada instinto le gritaba que corriera, que se escondiera en la cocina, que llamara a alguien, pero había pasado 3 semanas negándose a ser intimidada, negándose a darle a este hombre poder sobre su espacio, su trabajo, su vida. No comenzaría ahora. Ruth se acercó a su mesa con su libreta, manteniendo su voz firme y profesional. ¿Qué le puedo ofrecer? Jaime no miró el menú. La miró con desprecio abierto. Presentaste una denuncia policial. Su estómago se hundió. No sé de qué. No. Él golpeó la mano en la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran. Una pareja de ancianos 3 mesas más allá levantó la vista nerviosamente. No me mientas. Un policía apareció en mi trabajo esta mañana. Me preguntó sobre acusaciones de acoso. Me hizo parecer un acosador frente a mi jefe. Ruth mantuvo su expresión neutral, pero su corazón latía con fuerza. Documenté un patrón de comportamiento que me hizo sentir incómoda. Ese es mi derecho. Tu derecho. La risa de Jaime fue fea, amarga. ¿Crees que tienes derechos? Eres una mesera. Sonríes, sirves café y estás agradecida cuando hombres como yo siquiera te miran. El café se había quedado en silencio ahora. Otros clientes estaban mirando. Miguel había salido de la cocina con un trapo de cocina en la mano, observando. Voy a necesitar que bajes la voz, dijo Ruth con calma, o tendré que pedirte que te vayas. ¿Me vas a pedir que te vayas? Jaime se puso de pie bruscamente, la silla raspando fuerte contra el suelo. Tú no me pides nada. Tú no decides nada. De hecho, sí, y te estoy pidiendo que te vayas ahora. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? Él se acercó, invadiendo su espacio. Ruth se mantuvo firme incluso mientras el pánico le arañaba la garganta. Caminando por aquí como si fueras intocable, como si fueras especial. Pero no lo eres. No eres nada. Solo una mujer sirviendo panqueques que tuvo suerte de que yo la notara. Las manos de Ruth temblaban, pero su voz salió clara y fría. Sal de este café, Jaime. Ya no eres bienvenido aquí. Algo en su expresión cambió de enojo a algo más oscuro, más peligroso. Un tipo de rabia que se había estado acumulando durante semanas y finalmente encontró su punto de liberación. Deberías estar agradecida, siseó, con voz baja y venenosa. Agradecida de que he sido paciente, agradecida de que he sido amable, pero tuviste que hacerlo difícil, tuviste que avergonzarme, hacerme parecer un tonto. Tú lo hiciste tú mismo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Jaime se torció. ¿Qué acabas de decir? El miedo de Ruth se cristalizó en algo agudo, brillante y temerario. Estaba cansada, cansada de tener miedo, cansada de ser educada, cansada de manejar el ego de este hombre cuando él nunca había considerado su humanidad. Dije que te lo hiciste tú mismo. Su voz resonó clara por todo el café. Te dije que no varias veces. Te dije que te detuvieras, que me dejaras en paz. Y no escuchaste porque no crees que no se aplique a ti. No crees que las mujeres sean personas reales con derecho a rechazarte. Así que sí, te hiciste parecer un tonto porque eso es exactamente lo que eres. El café contuvo la respiración. Por un momento Jaime se quedó allí, temblando de rabia, con el rostro rojo, los puños apretados a los costados. Luego se movió. Debes aprender tu lugar, gruñó, acercándose tanto que Ruth podía oler el café en su aliento. Necesitas entender que no puedes hablarme así, no puedes humillarme. Retrocede.
La voz de Ruth temblaba ahora. ¿Retrocede ahora mismo o qué? ¿Volverás a llamar a la policía? ¿Presentarás otra denuncia? Él se rió cruel y agudo. Nadie vendrá a salvarte, cariño. Solo somos tú y yo y la lección que estás a punto de aprender. Miguel comenzó a moverse hacia ellos. Otro cliente sacó su teléfono. Ruth se quedó helada, comprendiendo con claridad cristalina que este era el momento. El momento que toda mujer teme y para el que se prepara. El momento en que el derecho de un hombre se encuentra con la negativa de una mujer y algo se rompe. No te halagues, dijo ella en voz baja, desesperadamente, tratando de calmar la situación. No vales la pena, solo vete y podemos olvidar. ¿Olvidar? La voz de Jaime se elevó a un grito. ¿Quieres que olvide cómo me has tratado? ¿Cómo me has hecho quedar? ¿Crees que puedes simplemente descartarme como si no fuera nada? Eres nada. Las palabras salieron duras y definitivas. Eres un hombrecito triste que no puede manejar el rechazo. Y estoy harta de tenerte miedo. Todo el café estaba observando ahora. Los teléfonos estaban grabando. Alguien definitivamente estaba llamando a la policía. Y Jaime Pelayo, enfrentado a la humillación pública y a una mujer que se negaba a someterse, tomó su decisión. Deberías haber aprendido cuándo cerrar la boca, dijo. Luego la pateó. El impacto fue rápido y brutal. La bota de Jaime impactó contra el costado de Ruth, justo debajo de sus costillas. Con toda la fuerza de su rabia detrás, el dolor fue instantáneo y cegador. Una explosión al rojo vivo que le robó el aire de los pulmones y la envió al suelo. Se estrelló contra una mesa. Las tazas de café se hicieron añicos. La cerámica explotó por el suelo en un rociado de líquido marrón y fragmentos afilados. Un croissant rodó, la bollería esparcida. Ruth golpeó el suelo con fuerza, su cabeza rozando por poco la pata de la mesa, sus rizos oscuros derramándose sobre porcelana rota y café expreso derramado. Por un momento, solo hubo shock, un shock completamente paralizante. Luego el café estalló. Una mujer gritó. Un niño comenzó a llorar. Alguien gritó, ¡Dios mío!, una y otra vez como un mantra. Las sillas chirriaron mientras la gente se ponía de pie. Un anciano derribó su vaso de agua en su apuro por levantarse. Miguel saltó sobre la barra, con el cuchillo de cocina todavía en la mano. «¡Llamen al 911! ¡Alguien llame al 911!». Jimena se quedó helada junto a la estación de café, con la mano sobre la boca, el teléfono temblándole en el puño. Ruth yacía en el suelo, acurrucada de lado, jadeando por aire que no llegaba. El dolor irradiaba por su torso en oleadas. Su uniforme estaba empapado de café, sus manos sangrando por donde había intentado sujetarse en la cerámica rota. Sobre ella, Jaime estaba jadeando, los puños aún apretados, el rostro enrojecido por la adrenalina, y algo que casi parecía satisfacción. «Eso es lo que obtienes», jadeó. «Eso es lo que pasa cuando no sabes tu lugar». Nadie se movió, solo lo miraron, a este hombre que acababa de agredir a una mujer a plena luz del día frente a docenas de testigos y que parecía sentirse justificado al hacerlo. Ruth se levantó con brazos temblorosos. Cada respiración era una agonía. Podía sentir que ya se le formaban moretones, las costillas gritando en protesta. Pero no se quedó en el suelo. No se quedaría en el suelo. Usando la mesa volcada como apoyo, Ruth se puso de rodillas. Luego lentamente, dolorosamente, se puso de pie. El café goteaba de su ropa, la sangre corría de los cortes en sus palmas. Su visión nadaba, pero fijó sus ojos en el rostro de Jaime. «No tienes derecho a tocarme», dijo, con voz débil pero firme. Jaime se rió. En realidad se rió como si ella hubiera contado un chiste, como si su desafío fuera divertido en lugar de peligroso, como si todo esto fuera todavía un juego que él estaba ganando. «¿Quién me va a detener? ¿Tú?». Él dio un paso hacia ella, envalentonado por su propia violencia. «¿Crees que a alguien aquí le importas? Tú solo eres...». La puerta se abrió. El sonido cortó el caos como un cuchillo. Todos se giraron. Máximo de Santis estaba en la puerta, a contraluz por el sol de la tarde, vistiendo un traje negro sin corbata. Su cuello estaba abierto,
revelando tatuajes que subían por su cuello como enredaderas, tinta oscura sobre piel aceitunada. Su expresión era completamente tranquila, pero había algo en sus ojos que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Dos hombres lo flanqueaban. Uno tenía una barba bien arreglada y vestía un traje oscuro que le quedaba demasiado perfecto como para ser de estante. El otro era más alto, más robusto, con cicatrices visibles en los nudillos donde sus manos colgaban sueltas a los costados. No se apresuraron. Caminaron. La multitud se apartó instintivamente, creando un camino a través del café como Moisés en el Mar Rojo. Los ojos de Máximo barrieron la escena en segundos. Los platos rotos, los clientes aterrorizados, Ruth sangrando y magullada contra la mesa, y Jaime de pie sobre ella como un cazador sobre su presa, su mandíbula apretada casi imperceptiblemente. Esa fue la única señal de emoción. Cruzó el café con pasos medidos y fue directamente hacia Ruth, arrodillándose a su lado sin reconocer a Jaime en absoluto. «Estás herida». Su voz era tranquila, suave, solo para ella. Ruth asintió, una mano presionada contra sus costillas. «Sí. ¿Puedes ponerte de pie?» «Ya estoy de pie». Un fantasma de algo, orgullo quizás, o dolor, parpadeó en el rostro de Máximo. Le tocó la mejilla con cuidado, examinando los cortes en sus manos, la forma en que se sujetaba el costado. «¿Quién te hizo esto?» Ruth no necesitaba responder. Ambos lo sabían, pero ella quería decirlo. Necesitaba nombrarlo. Él. Máximo se puso de pie lentamente, deliberadamente, y finalmente dirigió su atención a Jaime. Jaime se había puesto pálido. La arrogancia se había escurrido de su postura como agua de un vaso roto. Estaba mirando a Máximo como un conejo mira a un lobo, reconociendo demasiado tarde que había cometido un terrible error. «¿Quién? ¿Quién eres?», tartamudeó Jaime, tratando de recuperar el control y fallando miserablemente. Máximo no respondió de inmediato. Se abotonó la chaqueta del traje con precisión casual, como si se preparara para una reunión de negocios en lugar de una confrontación. «Has estado acosando a mi prometida», dijo finalmente, con voz uniforme y fría. «Durante semanas la seguiste, la esperaste fuera de su trabajo, la amenazaste, y hoy la agrediste». El café estaba en silencio excepto por el suave sollozo del niño en la esquina y el sonido distante de las sirenas acercándose. Los ojos de Jaime se dirigieron a la puerta, calculando rutas de escape. El hombre barbudo se movió casi imperceptiblemente, bloqueando la salida. «Yo no... ella...» La voz de Jaime se quebró. «Mire, yo no sabía que estaba con nadie. Si lo hubieras sabido... Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?» Máximo dio un paso adelante. «¿Solo uno? ¿La habrías respetado? ¿La habrías dejado en paz? ¿O estás diciendo que solo respetas a las mujeres que pertenecen a otros hombres?» Jaime retrocedió, casi tropezando con una silla. «Yo no quise decir, no es así». «Entonces, ¿cómo es?» Alguien en la parte de atrás susurró un nombre. «DeSantis». El susurro se extendió como un reguero de pólvora, de cliente a cliente, el reconocimiento amaneciendo en oleadas. Jaime lo escuchó. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. «Oh, Dios», respiró. «Oh, Dios, no lo sabía». «No preguntaste», respondió Máximo. Su tono nunca cambió. Todavía tranquilo, todavía comedido, de alguna manera más aterrador por su control. «Asumiste. Tomaste lo que querías sin permiso, sin consecuencias, porque creíste que nadie te detendría». El hombre más alto detrás de Máximo sacó un teléfono, hablando en voz baja en italiano. Las sirenas se acercaban. Máximo se volvió hacia Ruth. «¿Qué quieres? ¿Quieres que se lo lleven o quieres que entienda?» Ruth miró a Jaime, a este hombre que la había aterrorizado, que le había robado la paz, que se había convencido de que sus deseos importaban más que su humanidad. Se encontró con los ojos de Máximo. «Quiero que entienda». Máximo asintió una vez, un reconocimiento silencioso de la elección de Ruth. Luego se volvió hacia Jaime,
y el aire en el café pareció comprimirse como si el propio edificio contuviera la respiración. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó Máximo en voz baja. Jaime abrió la boca, la cerró y luego intentó de nuevo. Mira, lo siento. Perdimos la cabeza. Yo no quise... No quisiste patearla. La voz de Máximo se mantuvo firme, casi conversacional, lo que la hacía más inquietante. No quisiste pasar 3 semanas acosándola, esperándola afuera de su trabajo, siguiéndola hasta su coche. Cada pregunta caía como un golpe. Los ojos de Jaime se movían por el café, buscando aliados para escapar, para cualquier cosa que pudiera salvarlo. Solo encontró caras asustadas y teléfonos grabando. «Yo no sabía que era tú». Jaime se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de cómo sonaría eso. «¿Mi qué?». Máximo inclinó ligeramente la cabeza. «Mi prometida, mi mujer, dilo. Diles a todos aquí lo que ibas a decir». La garganta de Jaime se movió, pero no salió ninguna palabra. «Ibas a decir que si hubieras sabido que era de alguien, la habrías dejado en paz». Máximo dio otro paso adelante. Jaime retrocedió contra una mesa, atrapado. «Lo que significa que no la respetas. Solo me respetas a mí, al hombre, al dueño, a la amenaza». «Eso no, yo no quise, pero ella te dijo que no». La voz de Máximo bajó aún más, obligando a todos a esforzarse por escuchar. «Ella te dijo que no 17 veces. Te dijo que te detuvieras, que la dejaras en paz. Te lo dijo claramente, repetidamente, de todas las formas en que una persona puede comunicar su falta de voluntad. Y tú ignoraste todo eso porque lo que ella quería no te importaba». El hombre barbudo, Lucas. Ruth recordó que Máximo lo había mencionado. Se movió para detenerse junto a la puerta. No la bloqueaba. Exactamente. Simplemente presente, vigilante. Miguel había bajado el cuchillo, pero no se había movido. Jimena había dejado de grabar, pero sostenía su teléfono como un arma. Las sirenas estaban cerca ahora, quizás a 2 cuadras de distancia. «Aquí te va lo que va a pasar», dijo Máximo, dirigiéndose a Jaime, pero lo suficientemente alto como para que todo el café lo oyera. «Te vas a disculpar con Ruth, no conmigo, con ella. Vas a mirar a la mujer a la que agrediste y reconocer lo que hiciste». Los ojos de Jaime se dirigieron a Ruth, luego se apartaron. «Lo siento». «No». La voz de Ruth atravesó el espacio, más fuerte ahora a pesar del dolor. Se apartó de la mesa, poniéndose de pie por completo, aunque le dolieran las costillas. «Mírame cuando te disculpes». Jaime se inmutó. Realmente se inmutó. «Mírala». Las palabras de Máximo fueron precisas, sin dejar lugar a la negociación. Lentamente, Jaime levantó los ojos hacia el rostro de Ruth. Lo que vio allí claramente lo inquietó. No miedo ni lágrimas, sino un juicio frío e inquebrantable. «Lo siento», dijo Jaime de nuevo, con la voz temblorosa ahora. «¿Por qué?», preguntó Ruth. «Por golpearte». «Patearme», corrigió Ruth. «Me pateaste. Dilo». Jaime tragó con dificultad. «Por patearte». Y su rostro se arrugó ligeramente. «Por seguirte. Por no escuchar cuando dijiste que no». Ruth no sonrió, no se suavizó. Simplemente asintió una vez, reconociendo que finalmente lo había dicho. Pero no había terminado. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo en voz baja. «Ni siquiera es la patada. Es que pasaste semanas convenciéndote de que eras el bueno, que yo era el problema por no sentirme halagada por tu atención, que mis límites eran obstáculos a superar en lugar de líneas que no tenías derecho a cruzar». Jaime miró sus pies. «Mírame», ordenó Ruth, y él obedeció. «No lamentas lo que hiciste. Lamentas que haya consecuencias». La verdad flotó en el aire como humo. Máximo se movió, interponiéndose entre Ruth y Jaime con instinto protector. «La policía está a 30 segundos», dijo con calma. «Lo arrestarán por agresión». «Ay», miró alrededor de la habitación. «Al menos 15 testigos, múltiples grabaciones de video. Cuando vaya a la corte, y irá a la corte, todo esto será evidencia. Su nombre estará asociado a esto para siempre».
Las rodillas de Jaime casi flaquearon, pero antes de que lleguen, quiero que entienda otra cosa. Máximo se inclinó ligeramente, la voz bajando para que solo Jaime y los más cercanos pudieran escuchar. Ruth me pidió que no manejara esto a mi manera. Ella quería hacerlo correctamente. Denuncias policiales, canales legales, la manera correcta, y yo respeté eso. Pero si alguna vez te acercas a ella de nuevo, si pronuncias su nombre, si tan solo piensas en ella, esas denuncias policiales ya no importarán. Yo no. Lo juro, no lo haré. No he terminado. El tono de Máximo nunca se elevó, nunca se endureció. Pero Jaime se quedó completamente inmóvil. Heriste a alguien que amo. La asustaste en su propio lugar de trabajo. Le robaste la paz. Y ahora enfrentarás las consecuencias legales por eso, que ella merece ver. Pero entiende esto claramente. La ley es su justicia. Si cruzas esta línea de nuevo, enfrentarás la mía. El hombre más alto junto a la puerta se movió ligeramente, abriendo la chaqueta lo suficiente como para revelar una funda de hombro. Jaime lo vio. Su rostro se puso blanco como la tiza. ¿Nos entendemos?, preguntó Máximo. Sí, susurró Jaime. Sí, entiendo. Bien. Coches de policía chirriaron hasta detenerse afuera. Luces rojas y azules pintaban las ventanas del café. Las puertas de los coches se cerraron. Las radios crepitaron. Máximo retrocedió, creando espacio, transformándose instantáneamente del hombre que acababa de proferir una amenaza tranquila en el prometido preocupado. Necesita atención médica, le gritó a los oficiales mientras entraban, con las armas en la mano, tratando de evaluar la caótica escena. Fue agredida. Él la pateó. Máximo señaló a Jaime sin mirarlo. Múltiples testigos, múltiples grabaciones. La oficial Hernández fue la primera en entrar. La misma oficial que había tomado la denuncia de Ruth esa mañana. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el estado de Ruth. Luego se entrecerraron cuando reconoció a Jaime. «Señora, ¿está herida?», se acercó Hernández con cuidado. «Sí», dijo Ruth. «Me pateó. Creo que mis costillas podrían estar magulladas o rotas». «No se mueva. Estamos llamando a una ambulancia». Hernández se volvió hacia su compañero. «Póngale las esposas». Jaime no opuso resistencia mientras el segundo oficial le agarraba los brazos, leyéndole sus derechos con un monótono constante que resultaba surrealista en el contexto de todo lo que acababa de suceder. Mientras llevaban a Jaime hacia la puerta, él miró por última vez a Ruth. Ella no se inmutó, no desvió la mirada. Quería que la viera de pie. La puerta se cerró detrás de ellos, las sirenas se desvanecían mientras el coche de policía se alejaba. Solo entonces las rodillas de Ruth flaquearon. Máximo estuvo allí al instante, con el brazo alrededor de su cintura, sosteniendo su peso. «Te tengo», murmuró, y por primera vez desde que Jaime había entrado, Ruth se permitió apoyarse en alguien más. La ambulancia llegó 6 minutos después. Ruth estaba sentada en una silla que Máximo había enderezado, su chaqueta sobre su uniforme manchado de café, su mano firme en su hombro. Los paramédicos, una mujer con ojos amables y un joven que se movía con eficiencia practicada, se arrodillaron a su lado, haciendo preguntas con voces tranquilas y clínicas. ¿Puede calificar su dolor en una escala del 1 al 10? 7, quizás 8, cuando respiro profundamente. ¿Algún mareo? ¿Náuseas? Un poco mareada, no náuseas. Le examinaron las costillas con dedos suaves, le revisaron las pupilas, le limpiaron los cortes en las palmas de las manos. La paramédica, cuyo nombre en la etiqueta era Torres, miró a Máximo. «Necesita radiografías, posibles costillas fracturadas. Debemos transportarla». «Yo la seguiré», dijo Máximo de inmediato. «Señor, ¿es usted familiar?» «Soy su prometido». Torres asintió, volviéndose hacia Ruth. «¿Consiente usted el tratamiento y el transporte?» Ruth dudó, mirando alrededor del café. Los clientes seguían allí, algunos declarando ante los oficiales, otros agrupados en las esquinas, susurrando. Jimena estaba junto a la barra, el rímel corriendo por su rostro.
Miguel tenía el brazo alrededor de sus hombros. El café parecía la escena de un crimen porque lo era. Ruth. Máximo se agachó junto a su silla para que estuvieran a la altura de los ojos. Deja que te ayuden. Ella asintió. Está bien. La cargaron en una camilla, sujetándola con eficiencia practicada. Mientras la llevaban hacia la ambulancia, Ruth vio a Pablo, su gerente, de pie junto a la máquina de espresso, con el rostro pálido, el teléfono pegado a la oreja. Él se encontró con su mirada y desvió la vista rápidamente. El gesto fue pequeño, pero le quemó. El hospital era estéril, demasiado luminoso y lleno del olor antiséptico que Ruth asociaba con los últimos días de su madre. Apartó el recuerdo mientras la llevaban en silla de ruedas por puertas automáticas al departamento de urgencias. Máximo se mantuvo cerca, ignorando las protestas de solo familiares de una enfermera hasta que Torres intervino. Es su contacto de emergencia, déjelo pasar. Las radiografías confirmaron lo que Torres había sospechado. 2 costillas fracturadas, moretones severos y daño tisular profundo. Nada que amenazara su vida, pero doloroso. La curación llevaría semanas. Tienes suerte, dijo la doctora de urgencias. Una mujer de mediana edad con ojos cansados. Unos centímetros más arriba y estaríamos hablando de contusión pulmonar. Un ángulo diferente y estaríamos discutiendo hemorragia interna. ¿Suerte? Ruth no se sentía afortunada. Se sentía violada, exhausta, enojada. La doctora le recetó analgésicos y reposo estricto. No levantar nada de más de 2 kilos. Sin actividad extenuante. Alguien necesita quedarse con usted las próximas 48 horas en caso de complicaciones. Yo me quedaré con ella, dijo Máximo. No llegaron a casa hasta después de las 8:01 p.m. Máximo la ayudó a entrar al apartamento, moviéndose lentamente, dejándola marcar el ritmo. Cada paso era una agonía. Cada respiración, un recordatorio de la bota de Jaime conectándose con su cuerpo. ¿Sofá o cama?, preguntó. ¿Sofá? Quiero ver la puerta. Él entendió sin que ella necesitara explicarlo. Máximo la acomodó en el sofá con almohadas estratégicamente colocadas para apoyar sus costillas. Le trajo agua, medicamentos, la almohadilla térmica que su fisioterapeuta le había recomendado años atrás por otra lesión. Luego se sentó a su lado, con cuidado de no molestarla, y esperó. Ruth miró la pared opuesta, procesando, reproduciendo, tratando de entender el hecho de que esa mañana había sido una mesera y esa noche era una víctima. No quiero tener miedo en mi propia vida, dijo finalmente. No lo tendrás. ¿Cómo puedes prometer eso? Él está afuera. Sí, lo arrestaron, pero pagará la fianza. Él, Ruth, Máximo le tomó cuidadosamente la mano. Mírame. Ella lo hizo. La vida de Jaime Pelayo, tal como él la conocía, terminó en el momento en que te tocó. La voz de Máximo era tranquila, objetiva, como si hablara del tiempo. Mañana por la mañana, su nombre y su rostro estarán en todas las noticias. Agresión captada en cámara en un café concurrido. Será despedido de su trabajo si no lo ha sido ya. Su familia lo verá. Sus amigos, todos los que alguna vez lo conocieron. Eso no es justicia. Eso solo es vergüenza. Es el comienzo. El pulgar de Máximo trazó círculos en su palma ilesa. El sistema legal te dará justicia oficial. Acusaciones, juicio, condena, pero el mundo te dará algo más. La verdad, públicamente reconocida, imposible de negar. Ruth cerró los ojos. Solo quería que me dejara en paz. Lo sé, y cuando eso no funcionó, quería que el sistema me protegiera. Lo sé, y cuando eso tampoco funcionó, su voz se quebró. Quería creer que podía manejarlo yo misma, que si era lo suficientemente firme, lo suficientemente clara, lo suficientemente fuerte. Eras todas esas cosas. Máximo la interrumpió suavemente. Esto no es tu fracaso, es el del mundo. Hiciste todo bien, y aún así sucedió, y eso no es justo, y no es tu culpa. Las lágrimas llegaron entonces, calientes, enojadas y agotadas.
Máximo la abrazó con cuidado, consciente de sus costillas, dejándola llorar contra su hombro hasta que la tormenta pasó. Más tarde, cuando el analgésico había mitigado lo peor del dolor, y Ruth dormitaba en el sofá, Máximo salió al balcón y hizo una llamada. Lucas dijo en voz baja cuando se conectó la línea. Jefe, Jaime Pelayo, quiero saberlo todo. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Si todavía tiene trabajo, quiénes son sus amigos, dónde vive su familia, sus cuentas bancarias, sus deudas, sus hábitos, sus debilidades, todo. Ya estoy en ello. Tendré un informe completo por la mañana. Bien. Máximo hizo una pausa. Y Lucas, asegúrate de que la noticia se propague en los círculos correctos. Quiero que todos sepan lo que hizo y a quién se lo hizo. Considera que está hecho. Máximo colgó y se quedó allí un momento, mirando las luces de la ciudad, con las manos aferradas a la barandilla. Ruth quería justicia por los canales adecuados, y la tendría. Él se aseguraría de ello. Tenía abogados que podían garantizar que Jaime enfrentara las máximas consecuencias, que podían asegurar que el caso no se archivara o se negociara hasta la nada. Pero Ruth no necesitaba saber sobre las otras consecuencias, las que se desarrollarían de forma tranquila y sistemática, de formas que ella nunca tendría que ver. Los hombres que lastimaban a mujeres bajo su protección no solo enfrentaban problemas legales. Enfrentaban el olvido. Jaime Pelayo aprendería que algunos errores no solo te cuestan la libertad o la reputación, te cuestan todo. Detrás de él, a través de la puerta corredera, Ruth se movió en el sofá. Máximo regresó de inmediato, arrodillándose a su lado. «Estoy aquí», dijo suavemente. «Estás a salvo». Ella abrió los ojos, todavía nublados por la medicación. «Prométemelo». Siempre. Y Máximo de Santis siempre cumplía sus promesas, incluso las que Ruth no sabía que había hecho. Ruth no durmió esa noche. El analgésico le ayudó con las costillas, pero no hizo nada por el bucle que se reproducía en su mente. El rostro de Jaime retorcido de rabia. El momento del impacto, el sonido de la cerámica al romperse. El sabor del miedo agudo y metálico en su lengua. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en el suelo. Máximo se quedó despierto con ella. No intentó arreglarlo con palabras ni decirle que todo estaría bien. Simplemente se sentó junto al sofá en la oscuridad previa al amanecer. Su presencia sólida e inquebrantable, listo si ella lo necesitaba. Cuando finalmente llegó la mañana, con la luz gris filtrándose por las cortinas, el teléfono de Ruth empezó a vibrar. Primero, Jimena. «Dios mío, Ruth, ¿estás bien? El video está por todas partes. Lo siento mucho. Debí haber hecho algo antes». Luego, otros compañeros de trabajo. Luego, números que no reconocía. Luego, su prima en Guadalajara con la que no hablaba desde hacía 2 años. «Dame tu teléfono», dijo Máximo suavemente. Ruth se lo entregó sin protestar. Él lo revisó, con el rostro ilegible. «Es viral. El video. Alguien lo publicó y se ha extendido». «¿Qué video?» «El del café. Todo. Jaime pateándote. Lo que dijo antes. Mi llegada. Todo». El estómago de Ruth se apretó. «¿Cuántas personas lo han visto?» Máximo dudó. «Suficientes». Él le mostró la pantalla. Un video titulado «Hombre agrede a mesera después de semanas de acoso. Lo que sucede después te sorprenderá». Tenía 3 millones de visitas y seguía subiendo. Los comentarios eran una mezcla de indignación, apoyo y la predecible culpa a la víctima que le ponía la piel de gallina a Ruth. Ella debería haber sido más amable con él. ¿Qué hizo para enojarlo tanto? Esto es lo que pasa cuando las mujeres se creen demasiado buenas para los chicos normales. Pero sobre todo, espero que esté bien. Espero que lo metan en la cárcel para siempre. Espero que sepa que no hizo nada malo. Ruth dejó el teléfono con las manos temblorosas. No quería esto. No quería hacer un espectáculo. Lo sé. Quería manejarlo en silencio, profesionalmente, de la manera correcta, y ahora soy entretenimiento. La gente está viendo el peor momento de mi vida por diversión. Máximo se acercó para sentarse a su lado con cuidado. También están viendo a una mujer negarse a quedarse en el suelo.
Te están viendo enfrentarlo incluso después de que te lastimó. Eso importa. Sí, dijo ella, porque ahora mismo siento que me están castigando dos veces. Una por Jaime y otra por todos los que pueden repetir mi trauma cuando quieran. Ella no se equivocaba. Máximo sabía que no se equivocaba. Pero antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Dos detectives estaban en el pasillo. Una mujer de unos 40 años con ojos agudos y un hombre más joven que parecía disculparse solo por existir. Señorita Castillo, soy la detective Rivera. Este es el detective Park. Necesitamos tomar su declaración sobre el incidente de ayer. Ruth los invitó a pasar, moviéndose lentamente, cada paso un recordatorio. Se sentaron en la mesa de la cocina con una grabadora entre ellos y le pidieron a Ruth que les explicara cada detalle. Cuando Jaime apareció por primera vez, lo que dijo, cuántas veces ella lo había rechazado. La confrontación en el estacionamiento. El enfrentamiento final. ¿Por qué no llamó a la policía antes de ayer?, preguntó el detective Park. Lo hice, dijo Ruth con firmeza. Presenté una denuncia el viernes por la mañana. La oficial Hernández tomó mi declaración. Me dijeron que no se podía hacer mucho a menos que él escalara. Rivera tomó una nota. ¿Y su gerente? ¿Reportó el comportamiento de Jaime a la gerencia? Sí, Pablo. Pablo Andrade, el dueño. Dijo que Jaime era un cliente que pagaba y que a menos que realmente me amenazara, no podía prohibirle la entrada. Incluso aunque la estuviera acosando, incluso aunque... La mandíbula de Rivera se apretó ligeramente. Hablaremos con el señor Andrade. Luego preguntaron por Máximo, cuidadosa y profesionalmente, pero con un matiz de sospecha que Ruth reconoció de inmediato. Su prometido llegó muy rápido después de la agresión. ¿Cómo supo que tenía que venir? Le envié un mensaje de texto durante mi descanso diciendo que Jaime estaba agitado, dijo Ruth, lo cual era parcialmente cierto. Ella le había enviado un mensaje a Máximo esa mañana diciendo que tenía un mal presentimiento y él había prometido comunicarse alrededor de las 2 p.m. Ya estaba en camino cuando sucedió. ¿Y los dos hombres con él? Asociados de negocios. Máximo trabaja en seguridad privada. No era técnicamente una mentira. Todo lo que Máximo hacía era, en cierto sentido, seguridad, solo que no el tipo que estos detectives encontrarían en ninguna base de datos legítima. Rivera la estudió por un largo momento, luego asintió. Jaime Pelayo fue procesado esta mañana. La fiscalía lo acusa de agresión y lesiones, acoso criminal y acoso. Dada la evidencia en video y las declaraciones de los testigos, están seguros de la condena. ¿Y la fianza?, preguntó Ruth. Se estableció en 50,000 pesos. La pagó hace una hora. La habitación se quedó fría. Está libre. La voz de Ruth salió pequeña, infantil. Con condiciones, añadió rápidamente el detective Park. Orden de no contacto. No puede acercarse a 150 metros de usted, de su lugar de trabajo o de su residencia. Si la viola, vuelve directamente a la cárcel. ¿Y si la viola y me lastima antes de que lo atrapen?, preguntó Ruth. ¿Entonces qué? Park no tenía respuesta para eso. Después de que se fueran, Ruth se sentó en la mesa de la cocina, mirando sin ver nada. Máximo estaba en el teléfono en el dormitorio, su voz baja y rápida en italiano, haciendo arreglos de los que ella no quería saber nada. Pensó en Jaime, por ahí en algún lugar, libre, enojado, humillado. Pensó en el video circulando, su rostro congelado de dolor para que millones lo vieran. Pensó en volver al café, si es que podía, si es que quería. Pensó en cómo había hecho todo bien, establecido límites, presentado denuncias, hablado, luchado, y aún así terminó así. Herida, expuesta, asustada. Máximo salió del dormitorio. Lucas está afuera. Estará allí toda la noche, todas las noches, hasta el juicio. No lo verás, pero estará allí. Me estás vigilando. Te estoy protegiendo. Hay una diferencia. Ruth quería discutir. Quería insistir en que no necesitaba un guardaespaldas. Quería mantener alguna ilusión de normalidad, pero estaba demasiado cansada, demasiado adolorida, demasiado asustada. Está bien,
susurró. Máximo se arrodilló frente a su silla, tomándole ambas manos. Sé que esto no es lo que querías. Sé que querías manejarlo tú misma, a tu manera, por los canales adecuados. Y lo hiciste. Fuiste valiente y fuerte, y lo hiciste todo bien. Pero las mujeres valientes todavía merecen protección. Las mujeres fuertes todavía merecen apoyo. No hay vergüenza en eso. Los ojos de Ruth ardían con lágrimas contenidas. No me siento valiente, me siento rota. No estás rota, estás herida, y las cosas heridas sanan, especialmente cuando están protegidas mientras lo hacen. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él, inhalando su familiar aroma a sándalo y seguridad y la promesa de que no estaba sola. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Ahora? Máximo se echó un poco hacia atrás para encontrarse con sus ojos. Ahora nos aseguramos de que Jaime Pelayo entienda que algunas consecuencias duran más que una fecha de juicio. Ahora nos aseguramos de que esto nunca te vuelva a pasar. Y ahora te curas. En ese orden, en el orden que necesites. La mañana después de que Jaime pagó la fianza, Ruth se despertó con el olor estéril a antiséptico y el dolor sordo y constante en sus costillas. La luz del sol se filtraba por las persianas, dibujando líneas afiladas en el suelo del dormitorio. A su lado, el lado de la cama de Máximo estaba vacío, las sábanas frías. Podía oír el suave murmullo de su voz en la sala de estar, hablando en italiano bajo y rápido. No se movió. Se quedó allí, catalogando el dolor, un mapa físico de lo que le habían hecho. Pero debajo de los moretones, algo más se estaba cristalizando, una ira fría y clara. No el miedo caliente y frenético del suelo del café, sino algo más firme, algo que exigía más que solo sobrevivir. En la sala de estar, Máximo terminó su llamada. Ruth escuchó el suave clic de su teléfono sobre la mesa, luego sus pasos acercándose. Se detuvo en la puerta, silueteado contra la luz. «¿Estás despierta?», dijo suavemente. «Te escuché hablar, Lucas». Jaime fue liberado hace 2 horas. Está en el apartamento de su hermana en el conjunto Palmas. Ruth se incorporó con cuidado, haciendo una mueca. ¿Y ya está tratando de manipular la historia? Máximo entró, sentándose en el borde de la cama. Su expresión era neutral, pero Ruth notó la tensión en su mandíbula. Le dijo a su hermana que lo provocaste, que estabas coqueteando para obtener mejores propinas. Luego cambiaste de opinión y lo incriminaste cuando apareció tu novio rico. Las palabras no deberían haberle dolido. Sabía lo que era Jaime, pero le cayeron como si fueran cristales rotos. Está diciendo eso después del video. El video muestra la patada, Ruth. No muestra las 3 semanas anteriores. Está usando esa laguna para sembrar dudas. Una frustración familiar le ahogó la garganta. Así que comienza de nuevo. ¿El qué hizo ella para provocarlo? De siempre. No, la voz de Máximo fue absoluta. No, porque esta vez el coro no tendrá la última palabra. Le entregó una tableta. En la pantalla había un expediente, fotos, cronogramas, documentos, la vida de Jaime Pelayo, expuesta crudamente. «Ya ha hecho esto antes», susurró Ruth mientras deslizaba la pantalla. «3 veces que hemos confirmado. Una barista en una cafetería hace 2 años. La despidieron por quejarse con la gerencia después de que ella lo rechazó. Una recepcionista en su antiguo trabajo. Recursos Humanos tuvo que registrar atención persistente no deseada. La transfirieron. Él renunció poco después. Y un vecino en su último edificio que se mudó 6 meses antes para alejarse de él». Ruth miró los documentos, un escalofrío recorriendo su cuerpo. «Todos lo denunciaron y no pasó nada». «Nada que se sostuviera», corrigió Máximo suavemente. «Hasta ahora. Por ti». «Por ti», replicó él. «Te pusiste de pie, dejaste que se grabara, creaste un registro que no se puede ignorar». Le tocó la mano. «Mi mundo solo se está asegurando de que no se ignore». Más tarde ese día, la detective Rivera llamó. «Señorita Castillo, hemos tenido a 2 mujeres más que se han presentado desde que el video se hizo público. Antiguas víctimas de Jaime Pelayo.
Sus declaraciones corroboran su patrón de acoso. La fiscalía está añadiendo actos previos malos a la moción para el juicio. Ruth apretó el teléfono sentada en su mesa de la cocina. ¿Qué significa eso? Significa que el jurado escuchará que es un delincuente reincidente. Fortalece significativamente nuestro caso. Rivera hizo una pausa. También significa que no estaba sola, no estaba loca, no estaba reaccionando exageradamente. La validación fue un alivio físico. Un peso que no había reconocido del todo se le quitó del pecho. Pero fue agridulce. Ojalá no hubieran tenido que pasar por eso ellas también. Yo también, dijo Rivera, su tono cambiando a algo más personal. Para lo que vale, lamento que el sistema no lo atrapara antes de que llegara usted. A veces se necesita un ruido más fuerte. Después de la llamada, Ruth revisó los titulares de las noticias en su teléfono. La historia estaba en todas partes, pero la narrativa había cambiado. Ya no era solo una agresión en un café. Los medios de comunicación publicaban artículos con títulos como El patrón de depredación y Cuando un no es suficiente, la escalada del acoso. El rostro de Jaime estaba pixelado en algunos, claro en otros. Junto con citas de expertos legales y defensores, se estaba convirtiendo en un caso de estudio, un símbolo. Ruth sabía que, en cierto nivel, era justicia, pero también se sentía extrañamente descorporeizada. Ella era la víctima en el centro. Sin embargo, la historia crecía más allá de ella. Se alegró del cambio, se alegró de que la gente hablara del antes y no solo del explosivo después. Pero extrañaba ser solo Ruth, la mujer, no el ejemplo. Máximo pareció entender sin que ella lo dijera. No la abrumó con recortes ni le habló de estrategia. Simplemente preguntó, ¿qué necesitas hoy? Necesito no sentirme prisionera en mi casa, dijo ella. Así que la llevó a dar un paseo. No a ninguna parte en particular, solo por la ciudad con las ventanillas bajas. Lucas la seguía discretamente 2 coches más atrás. No hablaron mucho. Ruth miró la ciudad pasar, la gente viviendo vidas normales, ajena a los temblores en la suya. Trató de llamar a su jefe hoy, dijo Máximo después de un largo silencio, con los ojos en la carretera. Para explicar, la llamada fue corta. Fue despedido a los pocos minutos de que el video se hiciera viral. Su Departamento de Recursos Humanos Corporativo emitió un comunicado condenando la violencia contra las mujeres antes incluso de que se procesara su fianza. Ruth asimiló esto. Así que ha perdido su trabajo, su reputación, se enfrenta a un juicio. Eso es mucho. Es la consecuencia de su elección, dijo Máximo, su voz sin dejar lugar a la lástima. ¿Es suficiente? La pregunta se le escapó, cruda y honesta. Máximo la miró. ¿Quieres que lo sea? Ella lo pensó. Pensó en el miedo en el estacionamiento, el pavor cada mañana al ir al trabajo, el dolor punzante de la patada. Quiero que entienda de verdad, que no es la víctima, que su dolor es resultado de sus acciones, no de mi negativa. Miró por la ventana. No sé si perderlo todo enseña esa lección o simplemente genera más resentimiento. Entonces la ley lo enseñará, dijo Máximo. Y si la ley falla, el mundo lo ha hecho. Y si el mundo olvida, él no terminó. No necesitaba hacerlo. La siguiente parada fue inesperada. Máximo se detuvo frente a un modesto edificio de ladrillo, un centro de crisis para mujeres. Ruth lo miró confundida. Dijiste que el sistema te falló, dijo simplemente. Lucas investigó un poco. Este lugar está mal financiado. Ayudan a las mujeres a presentar órdenes de restricción, a navegar por los tribunales, a encontrar vivienda segura. Podrían usar una donación significativa, anónima si prefieres. Ruth miró el edificio. Las emociones se le agolpaban en la garganta. Esto no era represalia. Esto era redirección. Tomar el veneno de su experiencia y tratar de crear un antídoto para otra persona. Estás tratando de arreglarlo, susurró. Estoy tratando de honrar la forma en que querías manejarlo, corrigió. A través de canales, a través de apoyo,
haciendo que el sistema funcione mejor para la próxima mujer. La miró. Esta es tu decisión, Ruth, no la mía. Ella pensó en el expediente, en las otras mujeres que habían sido aplastadas por la persistencia de Jaime y la indiferencia de un sistema. Pensó en Jimena, en la señora Alicia, en todas las personas que habían visto algo, pero se sentían impotentes. Haz la donación, dijo, con voz firme, pero no anónima, en nombre de todos los que dijeron que no y no fueron escuchados. Esa tarde, al anochecer, llamó Lucas. Máximo puso el altavoz. Está empacando. La voz de Lucas se escuchó clara y distante. Su hermana le pidió que se fuera. El propietario de su antiguo apartamento no lo aceptará de vuelta. Está tratando de quedarse con un amigo de la universidad. Pero el amigo vio las noticias y dijo que no. Está sentado en su coche afuera de un motel en la carretera. Parece desquiciado. Ruth imaginó la escena. Jaime solo en un sedán barato, su vida comprimida en un morral, las puertas cerrándose en todas partes donde miraba. Esperó el arrebato de satisfacción. No llegó. En cambio, sintió una profunda y cansada tristeza. Él hizo esto, dijo más para sí misma que para nadie. Él construyó esta jaula. Sí, asintió Máximo, observándola. Así fue. El golpe final llegó justo antes de la medianoche. Una alerta de correo electrónico apareció en la computadora portátil de Ruth, una notificación de la corte. La abrió con dedos temblorosos. Era una copia de una moción presentada por el nuevo abogado de oficio de Jaime Pelayo. Una moción para buscar un acuerdo de culpabilidad. La oferta propuesta, culpable de agresión con felonía y acoso criminal, sin contacto con Ruth Castillo de por vida. Inscripción obligatoria en un programa de corrección de comportamiento. Una disculpa pública dictada por la corte. Se estaba rindiendo. El hombre que no aceptaba un no por respuesta finalmente decía sí a las consecuencias. Ruth lo leyó 2 veces. Luego cerró los ojos. La maquinaria legal avanzaba, eficiente y fría. Probablemente sería aceptada. No habría un juicio dramático, ni una confrontación catártica en el estrado de los testigos, solo papeleo en una celda. Se sintió anticlimático, se sintió bien. Máximo leyó la moción por encima de su hombro. Es un buen trato para ti. Garantiza que sea catalogado como delincuente. Garantiza que se mantenga alejado. Se acabó. ¿Se acabó? Preguntó Ruth, el eco de la voz de Jaime. Te arrepentirás de esto. Todavía un débil susurro en su memoria. Máximo la giró para que lo mirara, sus manos en sus hombros. La amenaza ha terminado. El miedo, eso puede llevar tiempo, pero no tienes que vivir mirando por encima del hombro. Esa parte ha terminado. Él tenía razón. Este era el ajuste de cuentas. No un enfrentamiento violento en las sombras, sino un colapso lento e inexorable a la luz. Jaime estaba siendo desmantelado por el mismo mundo que creía que lo excusaría. Por los empleadores, por la familia, por la ley, por la opinión pública. Ruth se levantó y caminó hacia el balcón, mirando la reluciente cuadrícula de la ciudad. El aire frío calmó su piel magullada. Pensó en la donación al centro de crisis, en las otras mujeres que encontraban sus voces, en el próximo Jaime Pelayo, que podría pensárselo 2 veces. El ajuste de cuentas no era solo para Jaime, era por cada silencio con el que había contado. Y en la quietud de la noche, con la ciudad zumbando abajo, y Máximo una presencia firme detrás de ella, Ruth se permitió creer que quizás a veces un ajuste de cuentas podía sentirse como un comienzo. 4 semanas después, Ruth entró en el Café El Río a las 7 a.m. No tenía que hacerlo. Máximo le había dejado claro con el acuerdo de la demanda civil contra Jaime y la propiedad del café que nunca tendría que trabajar otro día si no quería. Pero esto no se trataba de dinero. Se trataba de territorio, de reclamar el terreno donde la habían hecho sentir pequeña. La campana sobre la puerta sonó con la misma nota familiar. El olor a café fresco y a repostería recién hecha la envolvió. Un aroma que una vez significó consuelo, luego miedo, y ahora algo completamente diferente. El café era diferente. Pablo se había ido. Vendió el negocio a una familia local que había leído las noticias y convirtió su primera orden del día en una revisión completa de la política del personal.
Miguel era ahora el gerente general. Jimena era la jefa de meseras. Y en la estación de anfitriones, un nuevo cartel se destacaba prominentemente. Nos reservamos el derecho de negar el servicio a cualquier persona. El acoso a nuestro personal no será tolerado. Su café es bienvenido. ¿Su derecho? No. Jimena levantó la vista de limpiar el mostrador. Por un segundo, solo se quedó mirando, con los ojos bien abiertos. Luego soltó el trapo y se apresuró, abrazando a Ruth con un abrazo cuidadoso y suave. «¿De verdad estás aquí?», susurró Jimena, con la voz ahogada. «De verdad estoy aquí», dijo Ruth, y se dio cuenta de que lo decía en serio. La hora punta de la mañana era una sinfonía silenciosa de normalidad. Los clientes habituales la miraban 2 veces cuando la veían, sus expresiones alternando entre sorpresa, preocupación y luego un cálido respeto. La señora Alicia, en su mesa habitual de los martes, simplemente le tendió la mano y le apretó la de Ruth al pasar, sin decir nada. No hacía falta decir nada. Ruth no servía mesas. Sus costillas todavía estaban sensibles, su energía limitada. En cambio, se sentó en una cabina esquinera con una computadora portátil, redactando protocolos de capacitación para los nuevos propietarios. Pautas claras sobre cómo apoyar al personal que enfrenta acoso de clientes. Un plan de escalada paso a paso que no terminara con un simple «ignóralo». Estaba a medio camino cuando una sombra cayó sobre su mesa. Levantó la vista esperando a Máximo, quien había prometido pasar. Era la detective Rivera. «¿Le importa si me siento?», preguntó Rivera, con sus agudos ojos más suaves de lo usual. «¿Por favor?». Ruth cerró su computadora. Rivera se deslizó en la cabina, colocando una carpeta de manila sobre la mesa. «Jaime Pelayo aceptó el acuerdo de culpabilidad ayer. Será sentenciado formalmente la próxima semana. 15 meses con tiempo cumplido y buena conducta. Probablemente hará 10, seguido de 3 años de libertad condicional y asesoramiento obligatorio». Ruth asintió, asimilando la finalidad de todo. ¿Y la orden de no contacto? Permanente. Es parte de la sentencia. Si tan solo la busca en línea, viola la libertad condicional y regresa por el plazo completo. Rivera golpeó la carpeta. «Esta es una copia de su confesión firmada y la disculpa firmada según lo dictaminado por el tribunal. No tiene que leerla, pero es suya si la quiere». Ruth miró la carpeta pero no la abrió. Las palabras que contenía no importaban. Eran obligadas por un tribunal, vacías. La verdadera disculpa habían sido las consecuencias, la pérdida, la vergüenza, el peso aplastante de sus propias decisiones. «Gracias», dijo Ruth, queriéndolo decir. Rivera dudó. «Trabajé su caso fuera de horario». ¿Sabía eso? Ruth negó con la cabeza. «Tuve una hermana, una situación similar, pero no terminó con un video viral. Terminó en silencio y no pasó nada». La mandíbula de Rivera se apretó. Su caso, asegurarse de que algo sucediera, importaba a más personas de las que usted sabe. Se fue poco después, dejando la carpeta sobre la mesa. Ruth la dejó allí, una presencia neutral. No era un trofeo, era solo un trozo de papel. Su paz no estaba dentro de ella. Máximo llegó justo antes del mediodía. Entró no con el silencio escalofriante de esa terrible tarde, sino con un discreto asentimiento a Miguel y una cálida sonrisa para Jimena. Vestía un suéter gris sencillo y jeans oscuros, luciendo menos como un hombre de una leyenda susurrada y más como un apuesto prometido que viene a encontrarse con la mujer que ama para almorzar. Se deslizó en la cabina frente a ella, sus ojos escudriñando su rostro. «¿Cómo se siente?». Ruth miró la luz del sol que se filtraba por la ventana delantera, a la pareja riendo sobre panqueques compartidos, a Jimena rellenando el café con un balanceo confiado en su paso, al nuevo cartel junto a la puerta. «Se siente como mío otra vez», dijo suavemente. Él se acercó por encima de la mesa, sus dedos entrelazándose con los suyos. Los tatuajes en sus nudillos eran solo tinta aquí, no una advertencia. Siempre lo fue. Él era solo un ocupante ilegal en tu espacio.
Ordenaron el almuerzo. Ruth pidió la sopa de tomate. Máximo, el sándwich de pavo. Era algo mundano. Era perfecto. Mientras comían, él le contó sobre el centro de crisis. La donación había sido recibida con asombrada gratitud. Estaban renombrando su programa de defensa legal en honor a la contribución. Habían pedido un nombre. ¿Qué les dijiste?, preguntó Ruth. Les dije que te preguntaría a ti. Ella pensó por un momento, observando a una joven mesera. No la conocía bien, pero la vio rechazar con firmeza y cortesía a un cliente demasiado coqueto en la barra. El cliente se encogió de hombros, sonrió y volvió a su periódico. Sin discusión, sin escalada. El protocolo Castillo, dijo Ruth finalmente, para respuestas claras y escalonadas al acoso, para que nadie tenga que inventar la rueda mientras tiene miedo. Una sonrisa lenta y orgullosa se extendió por el rostro de Máximo. Se lo haré saber. Mientras se preparaban para irse, Miguel se acercó, luciendo nervioso. Ruth, antes de que se vaya, el personal, todos nosotros no hicimos lo suficiente. Lo vimos y dejamos que se normalizara. Lo siento. Ruth lo miró, el duro cocinero que había saltado el mostrador con un cuchillo para defenderla. Hiciste lo suficiente cuando más importaba, Miguel. No puedes luchar contra un fantasma hasta que muestra sus dientes. Ahora todos sabemos qué buscar antes. Ella sonrió. Ese es el punto. Al salir al sol de la tarde, Ruth se sintió más ligera que en meses. El peso físico de sus heridas se desvanecía. El peso psíquico se estaba desempacando cuidadosa y deliberadamente. En casa esa noche, finalmente abrió la carpeta que Rivera había dejado. Leyó la disculpa de Jaime Pelayo ordenada por el tribunal. Era tan vacía como había esperado, llena de «si causé alguna angustia y mis acciones fueron mal interpretadas». La dejó a un lado sin reaccionar. No tenía poder. Debajo había un segundo documento, una carta escrita a mano en una simple hoja de cuaderno de la hermana de Jaime. Señorita Castillo, no me conoce. Soy Mara, la hermana mayor de Jaime. Escribo esto sin su conocimiento. Solo necesito que sepa que le creo. He visto al hombre en que se convierte cuando le dicen que no. Puse excusas para él durante años. Nuestros padres también lo hicieron. Lo llamamos persistente e incomprendido. Lo habilitamos. Lamento mucho que le hayamos permitido llegar a usted. El hombre de ese video es el hermano al que he tenido miedo durante mucho tiempo. Gracias por ser la única a la que no pudo silenciar. Espero que se esté recuperando, Mara. Ruth sostuvo la carta, sus ojos escociendo. Esto, más que cualquier documento legal, se sintió como un cierre, un reconocimiento desde el interior del propio castillo del monstruo. Era una reivindicación de la humanidad, no para Jaime, sino para los estragos que dejó a su paso. Se lo mostró a Máximo. Él lo leyó en silencio, luego lo dobló con cuidado y se lo devolvió. La verdad tiene ecos, dijo simplemente. Esa noche, mientras se preparaban para irse a la cama, Ruth se miró al espejo del baño, examinando las flores de color amarillo y verde que se desvanecían en su costado. Ya no eran impactantes, sino parte de su paisaje, una historia que su piel contaba. Máximo se acercó por detrás de ella, sus manos reposando suavemente en sus caderas, su barbilla en su hombro, sus ojos se encontraron en el reflejo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De elegir una vida que tiene que esconderse? ¿De estar con alguien que quería esto? Ella gesticuló vagamente hacia el apartamento, la vida normal en la que ella había insistido. Él la giró para que lo mirara. Te elegí a ti, Ruth. La vida era solo el continente. Y tú no te escondes. Vives según tus términos. Mi mundo no te posee, te responde a ti. Hay una diferencia. Le besó la frente. Nunca fuiste un premio que ganar o una debilidad que explotar. Fuiste una elección, mi elección. Las palabras se asentaron en su alma. No había sido salvada porque era débil. Había sido protegida porque fue elegida. Y ella lo había elegido a él de vuelta. Con los ojos bien abiertos, sabiendo perfectamente las complicaciones. Su amor no era un santuario del mundo.
Era una fortaleza que construyeron juntos, mirando hacia afuera. Le tomó la mano, guiándolo al dormitorio. No por desesperación, no en busca de consuelo, sino en afirmación. Esta era su vida, magullada pero sanando, complicada pero suya, tranquila pero nunca silenciosa. Mientras se quedaba dormida, con la cabeza en su pecho, el último pensamiento que tuvo no fue de Jaime, o de patadas, o de juzgados. Fue de la cabina del café bajo la luz del sol, de la risa de Jimena, del nuevo cartel junto a la puerta, de una verdad simple, difícil de ganar y llevada con suavidad. Se había mantenido firme, y el terreno finalmente era suyo de nuevo. Gracias por permanecer con esta historia hasta el último momento. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje poderoso, simplemente toca el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un comentario rápido y califica esta historia del 1 al 10. Estoy emocionado de ver tus pensamientos y conectarme contigo.